En este video vamos a hablar o vamos a tocar el tema de los contratos. Con contrato, sin contrato, por servicios profesionales. Que este último término está viralizándose con la pandemia. Espero que luego de ver este video quedes claro en lo que implica cada uno de estos contratos. Y si te ofrecen un contrato por servicios profesionales, también puedas tener claro cuáles son las implicaciones que tiene laborar por servicios profesionales. A falta de contrato escrito, se presumirán como ciertos los hechos alegados por el trabajador. Esto hace poco, creo que fue la semana pasada o antepasada, lo publiqué en el muro de la cuenta en Instagram y una persona decía: eso es una locura, qué injusticia, ¿cómo es posible? Y yo nada más me reí, le escribí: no, mira, yo lo que creo que este es el precio que tiene que pagar la empresa que no cumple con lo que establece la ley. Esto ha existido desde siempre. Y miren, es cuestión de uno organizarse y querer hacer las cosas bien. Porque tanto en empresas pequeñas, llámese 300 trabajadores, cuando me tocó laborar en empresas pequeñas hace muchísimos años, y cuando laboré para empresas grandes de 5.500 trabajadores, a mí no me entraba a laborar un solo trabajador que no hubiera firmado contrato. La firma de contrato y la inscripción en la caja de seguro social para mí eran no negociables. O sea, no puede pensar una empresa tener un departamento de recursos humanos donde haya gente que no ha firmado contrato y que no esté inscrita en la caja de seguro social. O sea, son los básicos más elementales, por decir así, del manejo de recursos humanos. Entonces, si tú como empresa decidiste correrte el chance de no hacer contrato, entonces se te aplica esto que está aquí. Porque el derecho del trabajo es proteccionista, que es otra cosa que también le ha asustado a las empresas que piensan que yo estoy inclinada hacia el trabajador. Ese es un principio del derecho del trabajo. La balanza está inclinada hacia el trabajador porque se considera la parte débil de la relación laboral. Y hago paréntesis, en esta pandemia yo como Carmen Rivera me he inclinado a ofrecerle mi servicio al trabajador. Bueno, lo he dicho claramente, las empresas tienen la Cámara de Comercio, tienen APEDE, el Sindicato de Industriales, pueden pagar un abogado, o sea, tienen muchos recursos en este momento para asesorarse. Sin embargo, yo creo que la pandemia ha golpeado muchísimo al trabajador y por eso he decidido brindarle mis conocimientos, mi experiencia y todo lo que necesiten en este momento para ayudar al trabajador a enfrentar esta crisis que se está viviendo a nivel nacional e internacional. ¿Qué pasa si nunca firmé un contrato? Es la pregunta que me hacen casi diariamente. ¿A quién beneficia o a quién perjudica la no existencia de contrato? Como ya vimos anteriormente, a quien realmente perjudica la no existencia de contrato es a la empresa. ¿Por qué? Porque todo lo que diga el trabajador es tomado como cierto. Es un principio del derecho del trabajo y se ha ratificado también en muchas jurisprudencias. Lo primero, la clave, es probar que existe una relación laboral. Ese es el punto número 1. Tienes que probar que existe una relación laboral. Y para probar la existencia de la relación laboral, tienes que probar, valga la redundancia, de que existía dependencia económica y subordinación jurídica. Esos son los dos puntos claves. Cuando me preguntan, ¿tengo derecho a las prestaciones laborales? Le digo, lo primero que tienes que hacer es probar si en tu caso existía una relación laboral. Es decir, si había dependencia económica y subordinación jurídica. Si tú logras probar esos dos puntos anteriores, entonces tienes derecho a las prestaciones laborales. Llámese
salario sobre tiempo, comisiones, salario en especie, también los gastos de representación cuando eran permanentes también constituyen salario, vacaciones, 13º mes y la prima de antigüedad si tenías contrato indefinido. Entonces recapitulamos, antes de pedir las prestaciones tienes que probar que existía una relación laboral. Dicho en otras palabras, la existencia de la relación laboral es lo que te da derecho a cobrar las prestaciones laborales. ¿Cómo se prueba la subordinación jurídica o qué es la subordinación jurídica? Es la dirección ejercida por el empleador o su representante en lo que se refiere a la ejecución del trabajo. La subordinación jurídica se ejecuta por medio de notas, órdenes, memorándum, horarios, registros de asistencia, también al seguir procedimientos, políticas o reglamentos. Entonces, si tú quieres probar que existía una subordinación jurídica, tú dices, mire, aquí están las notas que me enviaban, los emails, las órdenes, el horario, todo eso, el registro de asistencia, todo eso te sirve para probar que existía una relación laboral. ¿Cómo se prueba la existencia de la dependencia económica? Esa es la más fácil. Cuando ha habido necesidad de remuneración y si dicha remuneración constituye la única y principal fuente de tus ingresos. O sea, tú dices, yo dependía económicamente de este trabajo porque era el salario que yo tenía, esos eran los ingresos que yo recibía y era mi única fuente de ingresos. Ya con eso tú pruebas que había una dependencia económica. ¿Cuántos tipos de contrato existen? Según el Código de Trabajo, solo 3. El definido, el indefinido y el por obra determinada. El contrato definido se vence al momento que se cumpla el tiempo que fue pactado, independientemente de que hayas estado en contrato suspendido o en jornada reducida. Esa es una pregunta permanente también que se ha dado durante la pandemia. Las personas que estaban con contrato definido y le suspendieron el contrato se vence al momento que llega su tiempo o su fecha, la fecha pactada. La sucesión de contratos definidos puede convertir la relación laboral en indefinida. ¿Y cómo pasa esto? Te hacen un contrato y luego te hacen el otro, pero el tiempo que media entre un contrato y otro no fue superior al que te hubiera correspondido por vacaciones. O sea, termina un contrato y por allí mismo te hacen otro. Me contaba una persona, mi contrato terminaba el 31 de diciembre, era por 6 meses y de una vez me hicieron el otro el 2 de enero. Ya eso es por gusto que le pongas al contrato, que es definido porque allí hubo sucesión de contratos, no me dio tiempo entre un contrato y otro. Para que un contrato definido no se convierta en indefinido, la persona tiene que estar fuera de la empresa más del tiempo que le hubiera correspondido por vacaciones. El contrato por obra determinada también se convierte en indefinido si al finalizar la obra objeto del contrato, el trabajador continúa realizando las mismas funciones. Se terminó la obra por la cual te contrataron, pero tú seguiste una semana, 2 semanas, unos días después haciendo las mismas funciones, ya el contrato se vuelve en indefinido. Se convierte en indefinido y aquí dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? Que las prestaciones que te tienen que pagar son diferentes por contrato definido o por contrato indefinido. Ya el contrato indefinido entonces lleva indemnización, también lleva prima de antigüedad, ¿ve? Y la indemnización es si terminan el contrato sin causa justificada. Situación similar se da con el contrato definido. Si el trabajador continúa laborando luego de cumplida la fecha de vencimiento. O sea, el contrato terminaba el 31 de octubre y el 1 de noviembre fue a laborar. Así sea solo un día, el contrato se convierte en indefinido también. Esto lo he dicho desde que
arrancó la pandemia, por decirlo así, todo por escrito. Eso es clave. ¿Ves? Tú no puedes hablar que hiciste un contrato definido por obra determinada y que fue verbal. Eso se te va a caer de su peso enormemente, porque para que puedas exigir un vencimiento de contrato, el contrato debió haberse hecho por escrito y esa fecha de vencimiento debió haber sido una cláusula dentro del contrato. Si fue verbal, la relación de trabajo entonces se presume como indefinida. Esa es otra presunción del derecho del trabajo. ¿Ve? Al igual que el despido, que eso lo vemos en otro video, que todas las semanas me voy a comprometer a grabarles un video para que puedan consultarlo y estar más informados. El despido también se presume injustificado. ¿Cómo prueba la empresa que el despido no fue injustificado? Si lo hizo correctamente cumpliendo con las formalidades que establece el despido. Entonces, asimismo también la relación laboral se presume indefinida. Para que tú pruebes que la relación no era indefinida, tuvo que haber un contrato por escrito. Me decía una persona hace unas semanas que me consultaba en el caso del servicio doméstico. Estas son regulaciones especiales que por lo general no me concentro en ellas porque tienen una regulación especial. El servicio de naves, lo que son los trabajadores domésticos, los maestros, la gente de campo, esas tienen otra regulación. Pero similar, pero le tienen otros puntos aparte. Entonces me decía una persona, sí, pero el contrato de servicio doméstico se puede hacer verbal. Sí, es cierto, lo puedes hacer verbal, pero no te quita la presunción de que todo lo que el trabajador diga puede ser tomado como cierto. Miren, cuando yo tenía a mi hijo pequeño, yo necesitaba la ayuda del servicio doméstico para las cosas de la casa, la atención de mi hijo, y yo toda la vida le hice a la persona que trabajó conmigo contrato, siempre, toda la vida. Le hacía contrato y la inscribía en la caja de seguro social. Es que para mí esas son dos cosas no negociables. Primero, por supuesto, porque no hace casa de herrero y cuchillo de palo. O sea, yo predico lo que predico lo aplico, por decir así. Pero también porque yo considero que el contrato le da seguridad al trabajador de saber qué es lo que se quiere de él, qué es lo que se espera. O sea, yo soy fiel creyente de que a través del contrato de trabajo, tú también le brindas a la persona esa seguridad de lo que es el puesto, cuáles son sus responsabilidades, qué es lo que se espera, o sea, qué se puede esperar de ambas partes. Entonces, por eso también, no solo por el tema de la ley, sino porque el contrato le da dirección a la relación laboral. La modalidad de los contratos puede ser presencial o por teletrabajo, ya con la ley del teletrabajo que fue aprobada en febrero de este año y que recientemente salió la reglamentación. Posteriormente les voy a grabar otro video sobre el tema del teletrabajo. A las personas por servicios profesionales, que es lo que se está viralizando ahora con la pandemia, no les aplica las disposiciones del Código de Trabajo. Me han llovido las consultas de que si a los servicios profesionales le deben pagar sobre tiempo, que si le deben pagar los recargos de los días feriados o días libres que vienen. No, señores, a menos que sea una relación laboral disfrazada de servicio profesional. Vamos a ver cómo es un verdadero contrato por servicio profesional. Una persona por servicio profesional no está supeditada a recibir órdenes. Tiene independencia para realizar el servicio solicitado. No cobra salario, cobra honorarios profesionales mediante la emisión de facturas. Labora con varias empresas y realiza declaración de impuestos sobre la renta mensualmente, por decir algunos. Entonces, no puede ser que se tenga una persona con contrato de servicio profesional y sea una persona que recibe órdenes, que le pagan quincenalmente su salario,
que tiene horario, eso es un disfraz totalmente de la relación laboral. Entonces me dice el trabajador, ay, pero es que es lo único que me ofrecen y eso a no tener nada, pero bueno, entonces tienes que estar claro de que estás en una relación de trabajo que es violatoria de lo que establece la ley. Si no se dan los puntos anteriores, se está simulando una relación de trabajo con el objeto de evadir las prestaciones laborales. O sea, ¿por qué la empresa te está ofreciendo servicio profesional si te da instrucciones, tienes que cumplir horarios para evadir el pago de las prestaciones? Y peor aún, para evadir el pago de la cuota del seguro social, que eso todavía es mucho más grave. Entonces, imagínense, cuando la empresa me dice, Carmen, ¿lo puedo? No, porque si ese trabajador tiene un accidente en el trayecto, no, pero es que aquí en la empresa no puede sufrir accidente porque aquí no tenemos riesgo. Ok, no tienes riesgo dentro de la empresa, pero ¿qué pasa si una bala perdida mata a ese trabajador? ¿Ve? Lo hiere y lo mata, pues, cuando viene del trayecto hacia la empresa o va de la empresa hacia la casa, o tiene un accidente de automóvil. Lo peor, y a mí me pasó, o sea, yo como le dije al inicio, jamás me entraba alguien bajo mi instrucción, sin contrato y sin ser registrado en la caja de seguro social. Pero aún así me pasó que trabajadores que venían de trayecto, uno de los últimos casos que pasó antes de que ya yo terminara labores en esa empresa, el trabajador venía por Caledonia y lo asaltaron unos maleantes y lo mataron. ¿Quién usted cree que va a cubrir todo lo que representa ese caso? Y ese trabajador no estaba ni en el seguro, no tenía contrato. Eso le viene una lluvia fuerte a la empresa por una situación así. Si el trabajador tiene un accidente y póngase que no fallece, que queda con lesiones permanentes en el cuerpo, o temas mentales producto del accidente, ¿quién creen ustedes que va a tener que pagar todo eso? Entonces, por otro lado, el trabajador sí, lo va a tener que pagar la empresa, pero vas a tener que estar sube y baja, ya sea tú o tus familiares, correteando para que la empresa se haga cargo de todo lo que representó tu accidente o lo que pasó en ese periodo. Entonces son, creo yo, riesgos innecesarios. Yo no le recomiendo a un trabajador que no sea realmente un servicio profesional que acepte una modalidad de contrato así, porque eso tiene sus consecuencias. Y sobre todo, y mire, imagínense ustedes ahora con esta pandemia, si el trabajador se enferma con COVID, ¿quién le va a pagar las atenciones si no está inscrito en el seguro social? Entonces, no es que yo te esté diciendo que tienes que hacer, no, tú lo decides, como yo le digo siempre en la cuenta de Clima Laboral, o sea, tú decides. Yo solo te digo los pros y los contras de una situación, pero también en la medida que los trabajadores se presten para este tipo de cosas, es que las empresas entonces se toman los chances, se toman los riesgos en este tipo de contrataciones. Y por supuesto que eso está totalmente fuera de lo que establece la ley. Yo en lo personal, yo brindo servicio profesional, pero yo tengo mi empresa. Esta que ustedes ven que dicen Millennium Media Challenge, esa es mi empresa. Fuera de eso, como yo soy psicóloga, también puedo facturar como persona natural. Entonces puedo facturar a nombre de la empresa, puedo facturar como Carmen Rivera también, porque como psicóloga tengo idoneidad profesional. Miren, un electricista, un contador, un abogado, diferentes tipos de profesionales o personas que quiera brindar un servicio, ya sea como empresa, como persona natural, puede brindar un verdadero servicio profesional. Pero nosotros como servicios profesionales no tenemos horario, no estamos sujetos a salario quincenal, tampoco recibimos órdenes. Entonces no es que el servicio profesional sea malo, si es un verdadero servicio profesional es bueno, pero no disfrazado.
elementos en una relación de trabajo simulada. O sea, si estás utilizando el término de empleador-trabajador, si le tienes que decir jefe al que te contrató, si estás trabajando en las instalaciones del empleador, imagínese usted una cajera por servicio profesional, un ayudante general por servicio profesional, un vendedor por servicio profesional. O sea, ¿a quién van a engañar con eso? Hay existencia de horario, tiene que seguir instrucciones, o sea, esa es una relación laboral disfrazada, que se ha hecho así para evitarte el pago de prestaciones, para evadir el pago de prestaciones laborales y evadir el pago de la cuota del seguro social. Entonces, tu contrato puede decir, te lo digo abiertamente, misa, por decir así, pero existe un principio del derecho de trabajo que se llama primacía de la realidad. ¿Qué quiere decir primacía de la realidad? Así sencillamente que tu contrato puede decir misa, pero lo que va a primar es lo que se está dando en la realidad. Y el día que te canses de eso, entonces metes tu demanda, pero tienes que probar que existía dependencia económica y subordinación jurídica. Así sea que el contrato dijera lo que dijera. Lo que va a primar es lo que se estaba dando en la realidad. Tú metes tu demanda y te tienen que pagar, pero por supuesto vas a tener que subir y bajar un poquito de escalera, ¿ves? Por decir, en las instituciones del Ministerio de Trabajo para presentar tu demanda y que se te paguen realmente las prestaciones requeridas.